Bueno, en el video anterior estábamos resolviendo este límite. Habíamos dicho que sustituir directamente llegamos a este resultado infinito sobre infinito porque ya sabemos operar infinito, ¿cierto? Tenemos infinito al cuadrado es infinito por 3 infinito, infinito al cuadrado es infinito más 2 es infinito, entonces tenemos infinito sobre infinito. Y habíamos dicho que el método para resolver este tipo de indeterminaciones es dividir siempre por la x, obviamente cuando tengamos cocientes, es que estamos hablando, en este caso una función racional, dividir por la x de mayor potencia. Aquí la x de mayor potencia es precisamente x2. Entonces dividimos el numerador y el denominador por x2. Miren que cuando hacemos eso, en realidad estamos transformando esta expresión. Eso es válido. Recuerden que yo una fracción, si yo tengo un medio, yo puedo, por ejemplo, dividir a este 1 entre 3 y a este 2 entre 3 y no afecto la expresión. Miren, esto, perdón, entre 3 y a este 2 entre 3. Esto es exactamente esto. ¿Por qué? Porque yo siempre podré anular esto. Entonces, aquí estamos haciendo uso de esa propiedad. Estamos dividiendo por la mayor potencia. En este caso, la mayor potencia es x2. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. Cuando no pongamos el signo, quiere decir que es infinito positivo. Vamos a ver ejemplos en este mismo video, inclusive cuando tengamos infinito negativo. Entonces, tenemos x2 sobre x2, eso se cancela, nos da 3. Inclusive voy a marcarlo así las cancelaciones. Y aquí lo mismo, x2 sobre x2 se cancela. Recuerden que la cancelación en división quiere decir en realidad que ese cociente da 1. x2 sobre x2 da 1 por 3, 3 por 1 es 3. Este es x2 sobre x2, eso nos da 1, más 2 sobre x a la 2. Y este límite es un poco más fácil de calcular. Vamos a ver a continuación en la parte superior en nuestro tablero por qué. Miren que si yo sustituyo infinito, como habíamos dicho, vamos a tener que esto es igual, vamos a hacerlo aquí, a 3 sobre 1 más 2 sobre infinito al cuadrado. Que es lo mismo que tener 3 sobre 1 más, miren lo siguiente, ¿cuánto es infinito al cuadrado? Infinito al cuadrado es infinito. Y vamos a hacer este cociente. Recuerden que hemos dicho que si teníamos k sobre infinito, eso era igual a 0. Entonces vamos a tener 3 sobre 1 más 2 sobre infinito, que es 0. Y por resultado, obviamente queda 3 dividido 1 más 0, que es 3. Por eso el límite de esa función era 3 desde el punto de vista, miren, algebraico. Sin necesidad de utilizar una tabla, podemos llegar a este tipo de resultados. Entonces, ¿por qué vamos a hacer siempre este tipo de divisiones? Miren que este tipo de divisiones en realidad va a permitir cancelar siempre donde esté el máximo exponente. Cuando digo cancelar es volverlo 1 y quedar números solos. Y en algunos casos nos van a quedar números como este sobre la variable. Cuando nos quedan números sobre la variable siempre nos va a quedar una división por infinito. Y una división por infinito de una constante será 0. Entonces, con esa convención vamos a poder resolver este tipo de límites. Vamos a mostrar, obviamente, otros ejemplos que nos permitan utilizar esta misma regla. Vamos a suponer uno un poquito más complejo, uno con una raíz. Supongamos que nos dan lo siguiente, nos dicen encontrar el límite cuando x tiende a infinito positivo de raíz, luego de este hago, les prometo, 1 con infinito negativo que no hemos hecho, de 3x2 menos 8 sobre 2x2 más 6. Entonces miremos lo que sucede acá. Para yo resolver este problema, si no supiera cómo resolverlo con álgebra, lo único que tendría que hacer es construir una tabla y empezar a darle valores a x que crezcan bastante, infinito, y encontrar un número en caso de que se pueda. Puede que no. Más, cuando estemos haciendo este tipo de límites, puede que cuando crezca la x no converja a un número, sino que también la función crezca positivamente o negativamente. O sea, puede que el límite de esto inclusive sea infinito, como vimos el caso en el video anterior cuando dijimos que el límite cuando x tiende a infinito de 3x2 es infinito. ¿Por qué? Porque tenemos infinito al cuadrado por 3
es infinito, obviamente, entonces ahí crece y crece. En la medida que yo sustituya aquí valores muy grandes de x, este resultado va a crecer y a crecer continuamente. Bueno, entonces, para este caso, miren lo que habíamos dicho anteriormente. Si yo reemplazo infinito directamente, aquí vamos a tener una indeterminación. ¿Por qué? Porque vamos a tener 3 por infinito al cuadrado, es infinito, menos 8, recuerden que infinito menos una constante es infinito, y raíz de infinito es infinito a la 1/2, dijimos que infinito elevado a la algo también era infinito. Y aquí vamos a tener 2 por infinito al cuadrado, es infinito al cuadrado, es infinito por 2, infinito más 6, que es una constante, vamos a tener otra vez infinito, o sea que vamos a tener nuevamente un cociente de infinito sobre infinito. Y esto no sabemos cuánto es, esto decimos que es indeterminado. Bueno, pero entonces dijimos, bueno, cuando tengamos este problema de infinito sobre infinito, lo que vamos a hacer es dividir por la x que tenga la mayor potencia. Aquí, ¿quién tiene la mayor potencia? Y mucho cuidado con las raíces. Nosotros diríamos, es x2. Y arriba también hay x2. Arriba en realidad no hay x2. Arriba en realidad lo que hay es un x2 dentro de una raíz. Es como si tuviéramos raíz de x2. Y raíz de x2 es x. O sea que la potencia en realidad que tenemos arriba es x y la que tenemos abajo es x2. Obviamente la mayor es x2, sigue siendo porque está abajo. Entonces lo que vamos a hacer es dividir ambas expresiones por x2. Entonces tenemos que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito, y aquí lo voy a hacer por pasos con raíces para que tengamos esto. 3x2 menos 8, todo dividido x2, y aquí tenemos 2x2 sobre x2 más 6 sobre x2. En este caso, miren lo que sucede con este x2. Para que este x2 entre en esa raíz, entrará, recuerden cómo entra un número a una raíz. Si está al cuadrado, entra a la 4. Y si está a la 4, sale de la raíz como al cuadrado. De ahí la operación que se haga, pues se muestra inversa. Entonces, x2 para que entre en esta raíz entra como x4. Entonces vamos a tener raíz, obviamente todos estos pasos, ustedes luego los van a aprender a hacer mucho más rápido, sobre x4, pero aquí quiero mostrarlo un poco más despacio para que todos entendamos. Y x2 sobre x2 es 1 más 6x2. Miremos que esto no lo hemos hecho todavía. Si lo hacemos, y voy a borrar entonces el límite original para que tengamos un poco de espacio ahí. Entonces tenemos, cambiamos de color, límite cuando x tiende a infinito, no voy a poner el más, recuerden que habíamos dicho que si no lo pongo es porque es más, a veces se me pasa y vuelvo y lo pongo. Entonces tenemos x2 sobre x4, x2 sobre x4 es x2 abajo. Miren, porque aquí tenemos x4 lo mismo que tuviéramos x2 por x2, entonces se cancela un x2 con x2 y queda un x2 abajo. Pero yo creo que ustedes en álgebra son buenos. Menos 8 sobre x4, todo esto dividido por 2 más 6 sobre x2. Ahora sí sustituyamos el infinito. Miren que el infinito lo sustituimos después de que hagamos toda el álgebra. Si sustituimos el infinito, miren lo que va a suceder. 3 sobre infinito, vamos a tener raíz de 3 sobre infinito al cuadrado, recuerden que es infinito, por eso de una vez digo infinito, menos 8 sobre infinito, todo esto dividido 2 más 6 sobre infinito, no importa que esté al cuadrado. Esto, 3 dividido infinito, dijimos que una constante de infinito es 0, y una constante de infinito es 0, tenemos 0 menos 0, y tenemos 2 más 6 sobre infinito es 0, o sea tenemos, este resultado va a ser 0 sobre 2, y 0 sobre 2 es 0, o sea que el límite de esa función es 0. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de raíz de, no recuerdo el problema, creo que habíamos puesto 3x2, ¿sí? Menos 8, todo esto entre 2x2 más 6 es 0, porque esto es igual, recuerden, a 0 entre 2, que es 0. Pero miremos algo que quiero ilustrar aquí, y es lo siguiente. Cuando esto sucede, yo lo pude haber previsto sin necesidad de toda esta álgebra.
Obviamente es la forma natural como ustedes lo van a hacer y lo van a comprobar, pero para aquellos estudiantes que son un poquito más avanzados, piensen en lo siguiente. Cuando nosotros sustituíamos el infinito acá, recuerden que la división de infinito entre infinito dijimos que no podíamos saber cuánto era porque yo no sabía si este infinito de acá era igual a este infinito en tamaño o si eran, porque si son iguales nos daba 1, si son distintos, por ejemplo si este es mayor y este es menor, vamos a tener uno mayor sobre uno menor, es como tener un infinito sobre una constante. Entonces vamos a tener un infinito mayor sobre un infinito menor, vamos a tener infinito. Pero si tenemos un infinito menor arriba, como si este fuera la constante, y un infinito más grande abajo, esto va a dar 0. Miren, estas son las posibilidades con infinito sobre infinito. 0, 1 o infinito. Si son del mismo grado, es 1. Si son infinitos, si este infinito de arriba es más grande que el infinito de abajo, es infinito. Y si el infinito de arriba es más pequeño que el infinito de abajo, es 0. Si yo tengo una cosa más pequeña para distribuirla en una cosa más grande, pues el cociente es 0. Pero si tengo algo muy grande para distribuir en algo también grande, pero no tan grande, vamos a decir que es infinito. Miren que esto me hubiese servido muchísimo para resolver este problema, porque yo aquí tendría infinito al cuadrado en una raíz. Es como si fuera un infinito sencillo. Y este es un infinito al cuadrado. Si tenemos un infinito sencillo sobre un infinito cuadrado, miren, vamos a tener un infinito más pequeño sobre un infinito más grande. Y un infinito más pequeño sobre un infinito más grande es 0. Miren que es este resultado. Sin necesidad, miren que llegué a la misma conclusión sin necesidad de usar el álgebra. Obviamente el álgebra nos permite no equivocarnos, porque hay veces que no es tan simple ver eso como lo vimos acá. Obviamente cada que resolvamos un límite de estos voy a tratar de mostrarles con razonamiento si pudimos haber llegado a la misma conclusión. Vamos a hacer un ejemplo donde el infinito sea negativo. Supongamos que nos dicen que encontremos el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. Vamos a hacerlo nuevamente con raíces. Raíz de x2 más 5, todo sobre x más 5. Bueno, entonces mucho cuidado con este límite. Obviamente ya sabemos que si sustituimos directamente, en teoría aquí vamos a tener un menos infinito al cuadrado, menos por menos da más, nos da infinito cuadrado, más 5, eso es infinito. Infinito a la 1 medio es infinito. Y aquí vamos a tener infinito más 5, menos infinito más 5, va a ser inclusive, atención, menos infinito. Que es menos infinito, le resto, le sumo un número positivo, no va a alterar ese menos infinito. Es como si debo $1.000.000 y abono $5, créanme, todavía debo casi el millón. Entonces vamos a tener esto y esto es indeterminado, independiente de que aquí hayan signos o no. Habíamos dicho infinito sobre infinito, pero también va a pasar esto, porque obviamente aquí estamos usando infinito negativo. Pero bueno, si llegamos a eso, es una indeterminación. Yo desde acá podría hacer el análisis que hicimos en el último ejercicio, pero lo voy a hacer al final. No quiero que lo hagamos aquí, quiero que lo hagamos sobre el final, para que veamos que desde aquí yo pude haber conocido el valor de este límite. Vamos a hacerlo dividiendo por la mayor potencia, porque esto es indeterminado. Aquí, ¿cuál es la mayor potencia? Mucho cuidado. Algunos van a decir, la mayor potencia en este caso es x2. Entonces vamos a ir todo por x2. No, la mayor potencia no es x2. ¿Por qué la mayor potencia no es x2? Porque es que este x2 está dentro de una raíz. O sea que en realidad la mayor potencia es la raíz de x2, que es x. Obviamente aquí también hay x, de hecho tienen la misma potencia tanto el numerador como el denominador. Pero mucho cuidado con menos infinito. A mí no me interesa, recuerden que una raíz, la raíz cuadrada de x2 puede ser x positivo o también puede ser x negativo. Una raíz tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. A mí me interesa el valor negativo porque es que la x tiende a ser negativa, o sea, va creciendo a un infinito negativo, o sea que en realidad la raíz de x2 es menos x en este caso. Mucho cuidado, que eso es lo que sucede cuando estamos resolviendo límites cuando x tiende a menos infinito. Nuevamente, por temas de tiempo, vamos a continuar en el siguiente video.